muy exigente con el tiempo. La primera intervención es Violencia de Género, la otra pandemia, a cargo de Valentina Duarte, quien es estudiante de Política y Relaciones Internacionales y de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, escritora de columna en Blog Verde, ONUSA y de Voz a Voz, voluntaria de la Fundación ANAS, cofundadora de charlas formativas en Verdes Universitarios, creadora de contenido en De Voz a Voz, integrante de la Sociedad de Debate de la Universidad Sergio Arboleda. Valentina, bienvenida. Muchas gracias. En el país, en promedio, cada 15 minutos, una mujer es víctima de agresión por parte de su pareja en medio de aterradores dramas intrafamiliares. Feminicidio en la Comuna 13 de Medellín. Una mujer venezolana de 21 años fue encontrada después de 4 días de haber sido asesinada por su novio. Una mujer de 22 años fue asesinada luego de que su compañero sentimental, después de una discusión, la agrediera con arma cortopunzante. En el curso de la pandemia de la COVID-19, la alcaldía de Bogotá se encargó de implementar diversas medidas de confinamiento que llevaron a un incremento de los casos de violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer se ha convertido en un síndrome silencioso que se aglutina en las sombras de un país como Colombia, donde durante los primeros meses de cuarentena obligatoria en el país, las llamadas a la línea 155, encargadas de orientar a las mujeres víctimas de violencia, aumentaron en un 140%. De igual forma, se ha presentado un aumento del 37.083 llamadas a esta línea denunciando violencia intrafamiliar y un incremento del 9,4% de los feminicidios en comparación con el año anterior. Mi nombre es Valentina Duarte y junto con Valentina Borges y Mauricio Fernández decidimos investigar qué factores incidieron en el aumento de la violencia contra las mujeres durante el contexto de la pandemia dentro del contexto de Bogotá. En la literatura podemos observar una generalidad sobre los tópicos principales de estudio de este fenómeno, como lo son las categorías de violencia contra la mujer y COVID-19, violencia intrafamiliar y violencia económica. Lo que nos hace precisamente diferentes es analizar de manera interseccional aspectos como los roles de género, la feminización de la pobreza, la división entre espacios públicos y privados con la privatización de la violencia precisamente y las labores de cuidado, como aspectos transversales que entre sí aumentan la brecha de género y la condición de vulnerabilidad de las mujeres víctimas que no solo se han visto alejadas de sus redes de apoyo habituales, sino que también han tenido que darse a la ardua tarea precisamente de vivir indefinidamente con sus agresores. Nuestras soluciones a la pregunta planteada surgen a partir de dos hipótesis de diferentes teorías. La primera hipótesis se basa en la teoría del sistema patriarcal, que dista de constatar que la reproducción de conductas patriarcales durante la pandemia incide de sobremanera en el aumento de la violencia contra la mujer como resultado del aumento de sobremanera de los labores de cuidado, de la feminización de la pobreza y la privatización de la violencia. Otra de las hipótesis que constatamos es a través de la teoría de las labores de cuidado, la cual dicta que la división sexual del trabajo, el aumento de las labores de cuidado y la concepción de separación entre los espacios públicos y privados en donde se desarrolla la mujer han incidido de sobremanera en el aumento de las violencias producidas hacia las mujeres dentro de las medidas de confinamiento. Asimismo, nuestro proyecto tiene un valor agregado y es realizar un análisis regresivo en el cual podamos cumplir nuestro objetivo general, el cual se basa en determinar precisamente los patrones de violencia contra la mujer acaecidos durante el periodo del aislamiento social en la ciudad de Bogotá, con el fin de establecer los factores que propiciaron el incremento en el desarrollo de estos casos en el contexto de la pandemia, describiendo en primer lugar el fenómeno del periodo anterior con el propósito de evaluar precisamente qué factores de violencia se han mantenido con respecto al periodo del aislamiento y cuáles han incrementado. El segundo objetivo específico que tenemos es identificar los tipos de violencia contra la mujer dados en el aislamiento con el fin de observar si aspectos como la crisis económica dentro de las familias o la separación de redes habituales de apoyo
han exacerbado los diferentes tipos de violencia. Del mismo modo, se busca observar las medidas implementadas desde el distrito con el objetivo de comprender si la aplicabilidad de las mismas ha sido precisamente objetiva con el objetivo de contrarrestar los casos de violencia o si por el contrario la sobredemanda de denuncias ha colapsado el sistema de tal manera que la resolución judicial de los casos se ha vuelto imposible. Esto lo vamos a solucionar a partir de una metodología explicativa que busca, en primer lugar, hacer un análisis documental con una videografía y hemerografía de los diferentes informes emitidos por parte de diferentes medios de la opinión pública centrados en casos de violencia con el fin de observar los factores que hicieron en la perpetración de la violencia y los tipos de violencia contra la mujer que aumentaron en el periodo posterior a la implementación de medidas de confinamiento. Seguido a esto, haremos una entrevista con la jefa de la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital de la Mujer y con el Observatorio de Asuntos de Género, con el fin de evidenciar las diferentes codificaciones de violencia contra la mujer que permearon el contexto bogotano durante el periodo de la pandemia y asimismo en términos de concretar los escenarios que aumentaron la probabilidad de que una mujer fuera víctima de violencia, analizando factores como su posición económica, su etnia, su edad, inclusive su empleabilidad. Finalmente, haremos un análisis documental de la legislación expedida por parte de la Alcaldía de Bogotá dentro del periodo de marzo del año 2020 hasta enero de 2021. Y por otro lado, se hará una encuesta de manera online a un grupo focal de aproximadamente 100 mujeres voluntarias con el fin de analizar los aspectos similares y diferentes que giran alrededor de esos casos. Nuestra llamada a la acción radica en conocer las razones del pico exponencial de violencia contra la mujer que corresponden a las exposiciones mayores con sus principales victimarios, con el fin de visibilizar las historias de Ana, María y Karen para que no sean olvidadas y juxtapuestas frente al contexto de pandemia.